El Señor Jesucristo los bendiga. Es un placer para mí poder estar en armonía con todos los hermanos que a través de este medio nos podemos comunicar. Deseo en este día compartirles un mensaje, esperando que sea de una gran bendición para nuestras vidas y que lo podamos recibir de la mejor manera por el cual fue enviado. Sean tan amables de abrir sus Biblias en Mateo 7, versículos 13 y 14. Dice la palabra leída en el nombre del Señor Jesucristo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que seas tú abriendo esta palabra. Porque si se le diera al que no sabe leer, diría, no puedo porque no sé leer. Y si se le diera al que sabe leer, diría, no puedo porque está sellada. Padre, te rogamos que a través de tu Espíritu Santo seas tú el intérprete, Señor, el que rompa los sellos y nos muestres el pan de vida que estamos necesitando en esta hora, Señor. Concédelo porque te lo pedimos en agradecimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Seguramente todos hemos tenido la oportunidad de presenciar alguna festividad, la gente divirtiéndose, ingiriendo licor, gozándose, riéndose, charlando entre ellos, disfrutando de una comida. Y de pronto las personas más espirituales, los que estamos fuera de la fiesta, podemos apreciar el camino que han tomado estas personas y nos da dolor de ver cómo sus pasos se dirigen a la perdición. Y seguramente que eso fue lo que vio el Señor cuando apreció un círculo religioso que estaban muy relajados, estaban confiados, que estaban tranquilos, se sentían seguros. Ellos afirmaban ser hijos de Abraham. Entonces el Señor les dijo, entrad por la puerta estrecha. ¿Sí? ¿Por qué el Señor les dice eso? Bueno, seguramente que el Señor vio cuál era el cimiento en los que ellos habían edificado su casa. La pregunta es, ¿sobre la roca o sobre la arena? En otras palabras, el Señor les dijo, ustedes no van por el camino recto. Entonces, esa es la advertencia. Una puerta estrecha y un camino angosto, que es la que lleva a la vida. Pero también hay una puerta ancha y un camino espacioso que lleva a la perdición. Dice la palabra en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si ve usted que le parece, o sea, que
él ha visto una falsa ilusión en ese camino y cree que va bien. O sea, que ese camino de muerte es el camino espacioso. Esa advertencia también está hoy. ¿Cómo es nuestro caminar? ¿Cómo es nuestro camino? ¿Realmente estamos en el camino derecho o es solo una ilusión? Creemos que vamos bien y vamos tranquilos, relajados, vamos confiados. Pero ¿qué es lo que quería Dios al decirles estas palabras? Quería que se enderezaran sus caminos. El Señor siempre a través de sus profetas ha deseado enderezar el camino del hombre. En Isaías 43, el Señor dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esa fue la profecía para alguien que tenía que venir a enderezar el camino para cuando su Señor llegara. Entonces sigue diciendo Juan, que fue el que fue predestinado en esa profecía: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11. Entonces vemos que hay dos bautizos. Uno para arrepentimiento, que es el en agua, y otro que es para perdón de pecados, que es el del Espíritu Santo y fuego. Sabemos que los sacrificios de machos cabríos, esa sangre era terrenal, esa sangre solo cubría el pecado, mas no lo borraba, lo ocultaba. Es como coger en un cuaderno y echarle corrector a una mancha del lapicero. Ese corrector no ha quitado la mancha, simplemente la ha ocultado, ¿sí? Y cada año tenía que hacerse ese sacrificio. Pero ¿qué pasaba? Que cada año a la persona le venía a la memoria sus pecados, ¿sí? Entonces tenía que venir el día en que hubiera un sacrificio perfecto. Pero para que hubiera un sacrificio perfecto se necesitaba un cordero perfecto. Entonces el mismo Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Que quita el pecado del mundo? ¿O de algunos? ¿O de los que no hicieron cierta cosa? No, del mundo. Porque todos pecaron. Todos desde que nacimos somos pecadores. Entonces, ese sacrificio perfecto no venía a ocultar como el leaky paper la mancha, no venía a encubrirla, no venía a disimularla. Esa mancha tenía que desaparecer como cuando se le echa cloro. Tenía que ser desintegrada. Resulta que el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Y entonces fue el hijo Isaac con Abraham y le dijo: Padre, he aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero? Dios le dijo:
Abraham le dijo a su hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Entonces, en el sacrificio perfecto no servía Isaac, porque había nacido de carne y sangre. No servía el sacerdote, no servía el obispo, no servía el cardenal. En Éxodo 12:5 están las condiciones para poder hacer ese sacrificio. Y esas condiciones decían que sea sin defecto, macho de 1 año, que sea perfecto. Bien. Entonces, cuando cogieron al Cordero de Dios, al que Juan había introducido al mundo, lo inspeccionaron para ver si cumplía con las condiciones de Éxodo 12:5. Entonces fue llevado al concilio y el concilio no halló de qué culparlo. Lo remitieron a Pilato. Pilato dijo, ningún delito hallo en este hombre. Lo mandaron donde Herodes. Herodes no halló ninguna falta y lo volvieron a mandar donde Pilato. Entonces el dictamen está perfecto. Está listo para el sacrificio. Y al igual que Isaac, al Señor Jesucristo le tocó llevar la leña. Esa cruz le tocó llevarla hasta donde iba a ser el sacrificio. Pero entonces, ese sacrificio que es para perdonar el pecado del mundo, hay que aceptarlo. No es simplemente darse cuenta de que Él murió por nosotros y no aceptar el sacrificio, porque de todas maneras de nada nos iba a servir. Escuche cuando a Pablo se le propuso aceptar el sacrificio. Le dijeron el hermano Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Por qué te detienes? Esa es la pregunta para las personas que no han aceptado aún el sacrificio. ¿Por qué te detienes? ¿Qué te da miedo? ¿Te sientes todavía atado al pecado? ¿Te da miedo asumir la responsabilidad de la santidad? Hermanos, dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero es cuestión de decidir, ¿sí? Hay gente que decide por el camino más fácil. Hay gente que, como Lot, que no quiso pasar penurias y eligió el camino que lo llevaba a Sodoma y Gomorra. Pero su tío Abraham eligió el camino más difícil, el desierto, donde no hay televisor, donde no hay tecnología, donde no hay modas, donde no hay casinos, lejos de las corrientes del mundo. El camino del desierto que lo llevaría a la tierra prometida. La vía fácil es la más escogida. Veamos lo que nos dice el mensaje. Y porque ellos habían confiado en la iglesia y en ciertos credos y denominaciones y habían creído en Dios, ellos pensaron que todo estaba bien. Pero Él les estaba diciendo que serían pocos los que entrarían. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces, cuando nos encontramos en una encrucijada,
donde hay todo tipo de caminos y nosotros no sabemos cuál es el camino, no nos queda otra que averiguar en las Escrituras. Veamos lo que nos dice la palabra en Segunda de Crónicas 6:27. Segunda de Crónicas 6:27. Dice la palabra. Leámosla desde el 26. Si oraren a ti hacia este lugar y confesaren su nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligeres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden por él. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que enseña el buen camino? El Señor. Nuestro Dios es el que enseña el buen camino. Pero había unas condiciones: que se debería de orar, se debería de confesar su nombre y se deberían de convertir. Bien. Entonces nos dice la palabra en Jeremías 6:16. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, está llamando a la prudencia. Usted se encontró por esos caminos, no arranque por cualquiera, usted no sabe a dónde lo va a llevar. Deténgase, pare, pregunte por las sendas antiguas. Las sendas antiguas son el camino que Dios ha trazado a través de sus profetas. Entonces, usted tiene que preguntar por la senda antigua, no por la más popular, no por la que está de moda, no por la senda sodomita. Bien, entonces, como hay que preguntar, Felipe le dijo al Señor: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo puedes saber el camino? Y como el que enseña el camino es Dios, escuche: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 5 y 6. Ahora, ya sabemos que el Señor Jesucristo es el camino. Escuchemos ahora la voz del camino. Mire lo que dice la voz del camino. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11, 29. Ahora nos encontramos con una advertencia muy seria, una advertencia que el mundo está pasando por alto. Dice la palabra: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones las teman. ¿Qué encontramos entonces? Que las naciones tienen un camino que están enseñando. Y ese camino enseña a temer a las señales del cielo, pero no le temen al camino que ellos llevan. Eso lo encontramos en Jeremías 10:2. Entonces, esas enseñanzas de las naciones son, por ejemplo, sacar la Biblia de los colegios, adorar a ídolos, ídolos del cine, ídolos de la canción, ídolos de la farándula, ídolos de la televisión, de todo tipo de ídolos.
ellos enseñan a adorar a esas personas. Enseñan a no castigar a los hijos. A que los niños sean los que decidan desde temprana edad si quieren ser pervertidos o no. Enseñan la igualdad de género. Enseñan el matrimonio homosexual, es decir, del mismo sexo. Enseñan los divorcios, los abortos. Enseñan la igualdad de Balaán, pero no. Ellos dicen que todos somos iguales. No, no somos iguales. El Señor les dijo a esos judíos que decían que eran hijos de Abraham. El Señor les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué otra cosa enseñan? A legalizar el pecado. Quieren tener a la gente contenta. Entonces pecado que sacan, pecado que lo legalizan para tenerlos felices, para que anden en sus caminos. No aprendáis el camino de las naciones. Bien. Nos dice la palabra en Jeremías 15:19. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Sí? Que se conviertan la gente de la nación al cristianismo, pero el cristianismo no se convierta a las naciones. Bien, y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos cristianas que se ponen chores para ir a cortar el césped, para ir a sacar la mascota, para ir a hacer ejercicio. Se forran en licras, tienen escotes en sus pechos y en su espalda, usan maquillajes, se cortan el cabello. Entonces, se convirtieron ¿a qué? Se convirtieron al mundo. Entonces, de pronto la gente dice, este señor es muy fanático, este señor es un machista. Bueno, pueden decir todo lo que quieran. Cualquiera es libre de opinión. Pero estamos encargados de traer la palabra del Señor. Abramos la palabra en Isaías 3. Son tan amables. Isaías 3, del 16 al 26. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensorbecen y andan con el cuello erguido y los ojos desvergonzados, cuando andan danzando y haciendo son con los pies. Por lo tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyales de las narices, las ropas de gala, los pantocillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturión, y cabeza rapada en lugar de postura de cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, quemaduras en vez de hermosura. Sus varones caerán a espada y fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentirá en la tierra. ¿Se da cuenta? Porque estas hijas se hayan convertido
a las naciones. Habían asumido sus modas. Y el Señor es muy celoso con su pueblo. ¿Sí? ¿Cómo eran esas mujeres? Orgullosas, presumidas, de cuello erguido como un pavo, ojos desvergonzados. ¿Por qué? Sintieron vergüenza de cómo las hizo su criador y corrieron a pintarse, a verse como las gatas, como las fieras depredadoras. ¿Qué las hace andar danzando? Tacones. Ahí es cuando se zongonean de un lado para otro al caminar. ¿Y con qué hacen el son? Con sus pies, con sus tacones. Dice el Señor: pero os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Pregunto, ¿quién provocó a quién? ¿Quién se presentó mal vestida? Ahora, ¿adulteró él solo? No. Dice la palabra, ya adulteró con ella. O sea que ella es adúltera. Ambos son adúlteros. Ahora, ¿a cuántos adúlteros ha convertido una mujer que sale mal vestida a la calle? ¿Cuántos la han codiciado? Pues sepa, querida hermana, querida mujer que me escucha, que en el juicio va a ser acusada de adulterio. Así dice el Señor. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 5:31. ¿Qué es repudiar? Repudiar es desechar. ¿Y qué nos dice el Señor? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces sus discípulos dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Hombre, no a todos les es dado. ¿Sí? Pero hay quienes, bajo esta condición, dicen, no conviene casarse. Entonces se quedan solteros. Pero tienen una necesidad que no la pueden controlar. Entonces vienen las fornicaciones. Posiblemente se consiga una solita para fornicar. La ilusiona, se aprovecha de esa mujer, de pronto con la esperanza de formar un hogar, y es usada tal vez por años. Y cuando ya, por ejemplo, viene la presión de que, bueno, al fin, ¿cuándo es que nos vamos a casar? Entonces, la repudia. Y como no está casado, es decir, que renueva su equipo, se consigue otra boda para seguir en sus anchas, seguir fornicando. Recuerde, joven, que estás en ese camino de la fornicación, que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Miremos lo que nos dice la palabra en 1 Corintios 7, 1 y 2. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. Seguramente que alguien dirá, uy, no,
Yo no voy a volver a oír a este hombre. No se preocupe. No se preocupe. Que así como hay naciones que acogen a los que cometen delito en Colombia y allá se vuelven intocables, así hay guaridas donde no le ponen problema, no cover, no censura, no problema, venga como venga, haga lo que quiera, lo importante es que vengan. Bien, miremos lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 18, 2. Dice la palabra Apocalipsis 18, 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahí lo tiene. Pero no faltará el que dice, no, pero eso es para Babilonia. No, Babilonia significa confusión. Si una denominación está en confusión, es una Babilonia. ¿Sí? El pueblo de Dios debe salir de la confusión, debe salir de las Babilonias, de los caminos de las naciones, para no participar de sus pecados y no ser parte de sus plagas. Dice el mensaje, ahora lo que hay que hacer es ser cristiano de corazón. Ahora entre por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la destrucción, y millones de esta generación de creyentes se irán por ahí. ¿Cuántos son los que van a entrar por esa puerta ancha y por ese camino espacioso? Muchos. Y por la puerta estrecha y de camino angosto, pocos. Dice la palabra, y pocos son los que la hallan. Con Noé entraron 8. Cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra entraron 3. Lot y sus 2 hijas. La pregunta es, ¿cuántos entrarán hoy? Misericordia, Señor. Ten misericordia. ¿Sabe lo que es gracia? Gracia es lo que Dios nos da sin merecerlo. No merecemos nada y Dios por gracia nos lo da. Pero la misericordia es que Dios no nos dé lo que nos merecemos. Eso es misericordia. Bien, entonces, abramos la palabra en Jeremías. Ya lo leímos, en Jeremías 6:16, cuando nos dice que preguntemos por la senda antigua y cuál es el buen camino y andad por él. ¿Recuerda? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Está más abajito. No andaremos. No andaremos. ¿Quién los obliga a andar por el buen camino? Nadie. El Señor no obliga a nadie. Y dice Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, no se perderá. Así que apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Recuerde que ese es un camino de santidad, de verdad, de rectitud. Usted no puede andar en las condiciones que desee. Tiene que sujetarse a la santidad de ese camino.
Alejémonos aún de la apariencia de pecado, de la hipocresía, de la falsedad. Dios requiere corazones sinceros, corazones purificados de mala conciencia y cuerpos lavados en agua limpia, en agua pura. Al Señor le llevaron una mujer acusada de adulterio. ¿Quiénes eran ellos? Supuestamente los jueces, los que decidían el destino de las personas que infringían la ley. Pero ellos estaban haciéndole cargos a una mujer, pero ¿en dónde estaba el cuerpo del delito? ¿Qué era lo que acreditaba que ella era casada? ¿En dónde estaba el esposo? ¿En dónde estaba la diadema, que para nosotros hoy es la argolla matrimonial? ¿En dónde estaba la prueba diciente? ¿Qué se hizo con ese que la hallaron en el acto? ¿Con quién era que ella estaba acostada? ¿Qué se hizo? ¿Quién era? ¿Era acaso el alcalde? ¿Un ministro? ¿Un sacerdote? ¿Quién era? Entonces, ¿qué dice la palabra en Deuteronomio 22:22? Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Qué es justicia? Justicia es que ambos deberían de morir. Entonces el Señor les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Juan 8:7. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Ellos sabían a quién tenían ahí al frente. El Señor ya había escudriñado sus mentes y sus corazones. Ninguno se iba a arriesgar a que su pecado fuera expuesto en público. Dice la palabra: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Esa apariencia de piedad no se ocultaba del Señor. Las malas intenciones de sus corazones tampoco. No cometían adulterio físico, pero sí cometían adulterio espiritual. Codiciaban mujeres. No mataban, pero sí buscaban ocasión para hacerlo. Ansiaban matar, ansiaban apedrear. Buscaban pretextos para repudiar a su mujer, para renovar equipo, conseguirse una mujer más joven, más hermosa. Ellos no practicaban la ley del talión, pero en su corazón había deseo de venganza. Saludaban solo a los de su congregación. El Señor le bendiga, hermano, únicamente a los de su congregación. Los demás no eran hermanos para ellos. Paraos en los caminos y preguntad. Se veían puros por fuera, pero por dentro perversos. Y hoy no es ajeno este comportamiento. Dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, hoy, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué peligrosos? Porque son hombres de apariencia, pero por dentro son implacables, intemperantes, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, con apariencia de piedad. Eso lo encuentra en 2 de Timoteo 3, del 1 en adelante. Y al igual que ayer, encontramos gente implacables. Un hermano comete una falta de adulterio, le confiesa a la mujer, le confiesa al pastor, le pide perdón a Dios.
Y por allá la congregación se logró dar cuenta de esa falta y lo traen al altar como si fueran a apedrearlo. No les bastó con la confesión. ¿Quién fue? Tráiganlo a la plaza. Hipócrita, falso, fuera con él. Y el Señor les recuerda, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra sobre ella. Porque con el juicio con que juzgas, seréis juzgado, y con la medida con que midáis, os será medido. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, tu palabra busca la corrección porque tú eres un Padre que ama, y el que ama a su Hijo lo corrige. Muchas gracias, Padre. Tal vez estábamos necesitando esta palabra para considerar nuestros caminos, para considerar bien por dónde es que vamos, para no tener ilusiones de que vamos bien cuando vamos rumbo a la perdición. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.